buenas, mis queridos hermanos. Nuevamente quiero darles una bienvenida a este medio en el cual estamos utilizando para presentar la palabra de Dios. Estamos verdaderamente agradecidos del Señor por su gran amor y su misericordia, por darnos un día más de vida y por darnos este privilegio para llevar su palabra a cada uno de los hogares que estarán oyendo este análisis en cualquier parte del mundo, esperando que sea de gran bendición, de gran ayuda en nuestro crecimiento espiritual, especialmente en estos últimos días que necesitamos estar más cerca del Señor. Y a través del estudio de su palabra es un paso más para estar mucho más cerca de Él. En este día vamos a estar analizando un audio tema que me enviaron, muy interesante, y vamos a... Ese tema dura 1 hora y media con algunos segundos, pero no lo vamos a estar utilizando todo porque sería bastante. Y vamos a ver, solamente vamos a estar utilizando los primeros 7 o 10 minutos. Así que con la dirección del Espíritu Santo vamos a hacer esto, pero no sin antes pedirle a ustedes que me acompañen en oración para dirigirnos al Señor. Vayan de rodillas lo que puedan, lo que no inclinen su rostro donde están. Oramos. Padre, gracias, Señor, por este hermoso privilegio. Gracias, Padre, por esta oportunidad que usted nos ha dado nuevamente para estudiar su palabra y utilizar este medio para presentarla y para que llegue a diferentes lugares. Permita que esta verdad sea entendida y que si hay alguna duda en nosotros, el Espíritu Santo pueda aclarecernos la mente y que nos dé la sabiduría y el entendimiento, y que podamos nosotros aprender cuál es la verdad de su palabra. Que sea siempre el Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas y los santos ángeles formando cerco protector alrededor nuestro. Que siempre haga quietud y reverencia al estudiar su palabra, y que todo sea para gloria y honra suya. Solamente su nombre sea glorificado y exaltado, y su ley vindicada. Bendiciones que le pedimos y le agradecemos en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, su Hijo amado, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados, es lo que vamos a estar estudiando. Lleva por nombre, como ustedes ven en sus pantallas, los están engañando. Lo que vamos a hacer no es por debatir, ya que los debates yo siempre se lo dejo a las personas que no están conscientes o están inseguros de lo que creen. Lo que vamos a estar haciendo hoy es un análisis, un estudio de un audio, un video tema que me enviaron, lo cual noté muy interesante para analizarlo, ya que hay mucho engaño en estos últimos días y quiero hacerlo para aclarar algunas dudas que algunos de ustedes tengan, porque no es bueno tener duda, sino estar claro en cuál es la verdad de la palabra de Dios. Así que mis hermanos, los están engañando, pero leamos esta palabra, cómo debe de ser estudiada la Biblia, como siempre decimos en cada tema que el Señor nos permite presentar, que debe de ser estudiada con estos dos principios bíblicos. Si nosotros practicamos estos dos principios bíblicos, nunca vamos a ser engañados. Nunca vamos a ser engañados. Porque la Biblia es su propio intérprete. Nada es inspirada por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo fue quien inspiró a los hombres a hablar. Entonces, a nosotros estudiar la palabra de Dios, como dice Isaías 28:13, un poquito aquí, un poquito allí, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Entonces, si la estudiamos de esa manera, dejaremos que ella misma sea su propio intérprete. Entonces, no vamos a ser engañados. Entonces, nosotros vamos a estar analizando este videotema que me enviaron con la dirección del Espíritu Santo y veremos la verdad que hay detrás de todo esto. En el libro de Mateo, capítulo 16, el verso 6 y el verso 11 y 12, allí nos dice la palabra de Dios. El verso 6 dice, y Jesús le dijo,
mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Más adelante, ellos comienzan a pensar en su mente, a decir, ¿nos está diciendo esto porque no trajimos pan? Entonces en el verso 11 y 12, Jesús dice en el versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, el verso 12, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina, de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. De la misma manera, mis amados, nosotros tenemos que guardarnos de las doctrinas de la levadura de los fariseos y saduceos modernos. Tenemos que guardarnos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora leemos 2 de Timoteo capítulo 3 verso 13. Allí nos dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cómo es que ocurre este engaño entre los malos hombres y los engañadores? Lo que siempre le ha resultado a Satanás. Veamos cómo nos dice el relato que hace el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 versos 3 y 4. Allí el apóstol Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. La serpiente, o sea, Satanás, con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿ven? A otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Van a predicar a otro Jesús, se va a enseñar de otro espíritu y se va a enseñar un evangelio diferente. De esa forma es que las personas hoy en día van a ser engañadas. Pero fue por la astucia de Satanás que engañó a Eva. Como veremos en el libro de Génesis, capítulo 3, el verso 13, allí la palabra de Dios dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Cómo fue que Satanás, la serpiente, engañó a Eva? En el capítulo 2 de Génesis, los versos 16 y 17, allí la palabra del Señor dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ustedes ven, en el verso 16, Dios dice, de todo árbol del huerto podrás comer. En el capítulo 3, el verso 1, allí la palabra de Dios dice, el relato, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios dice en el capítulo 2, verso 16, de todo árbol del huerto podrás comer. Satanás dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás desde el principio ha tratado de distorsionar la palabra de Dios. Le resultó con Eva y le ha resultado desde aquel entonces hasta nuestros días. De la misma manera en que Satanás distorsionó la palabra de Dios en el principio, es lo que siempre ha hecho y le ha resultado. Como esta inspiración nos dice, veamos lo siguiente. El Espíritu Santo, lo sabemos, nos enseñaba y nos guiaba. Se propusieron muchas teorías que tenían una apariencia de verdad, pero estaban tan mezcladas con pasajes bíblicos mal interpretados y mal aplicados que conducían a errores peligrosos. Es lo mismo que está sucediendo hoy en día, mis amados. Sabemos muy bien cómo se estableció cada rasgo de verdad
y conocemos el sello puesto sobre la verdad por el Espíritu Santo de Dios. Y durante todo el tiempo se oían voces que decían: aquí está la verdad, yo tengo la verdad, seguidme. Pero recibimos esta advertencia: no vayáis en pos de ellos, no los he enviado, sino que ellos han corrido. Ustedes ven, de la misma manera que ocurría en aquel entonces, es de la misma manera que está ocurriendo hoy en día. Hay muchos que salen diciendo: aquí está la verdad, yo tengo la verdad, seguidme. Dice: pero recibimos esta advertencia: no vayáis en pos de ellos, no los he enviado, sino que ellos han corrido. Esto que están diciendo que tienen una nueva verdad o una nueva luz, como veremos más adelante, están corriendo solos. Dios no los ha enviado. La dirección del Señor fue evidente y sus relaciones de la verdad fueron muy admirables. El Dios del cielo la estableció punto por punto. Aquello que era verdad entonces sigue siendo verdad ahora. Sin embargo, hay voces que no cesan de proclamar: esta es la verdad, tengo nueva luz. Pero estas nuevas luces que pretenden brillar en el ámbito profético muestran claramente que hacen mal uso de la palabra y envían al pueblo de Dios a la deriva sin un ancla que lo afirme. Si los estudiantes de la palabra tomaran las verdades que Dios ha revelado a su pueblo y se apoderaran de ellas, las asimilaran y las aplicaran en su vida práctica, entonces serían conductos vivientes de la luz. Pero los que se han puesto al idear nuevas teorías tienen una mezcla de verdad y error. Y después de procurar hacer prominentes estas cosas, han demostrado que no habían encendido su lámpara en el altar divino y por lo tanto se han apagado y los ha dejado en tinieblas. A todas estas personas que están engañando con supuesta nueva luz, Dios no los ha enviado. Están corriendo solo. Tienen mezcla de verdad con error, lo cual lo hace peor. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En estos últimos días están surgiendo que se está predicando a un Cristo diferente, a un espíritu diferente y un evangelio diferente. Y la gran mayoría está siguiendo estos nuevos mensajeros con una supuesta nueva luz y se están yendo a la deriva sin un ancla que lo sostenga. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero aquellos que no estudian a profundidad se dejarán llevar, porque la gran mayoría en este momento tiene comezón de oír y le gusta el emocionalismo, le gusta el sensacionalismo. Cada vez que surja un predicador con estas cualidades, pues las multitudes le seguirán, siguiendo una supuesta nueva luz, una supuesta nueva interpretación. Mucho cuidado, mis amados. Oigamos esto y analizaremos algunas cosas aquí, con la dirección del Espíritu Santo. Hermanos que piensan diferente. Dice, lo primero que dice es que eso que van a estudiar le va a servir para cuando se
encuentren con personas que piensen diferente. En pocas palabras, para que debatan, entren en un debate contra aquellos que no piensen igual. Continuamos. Pueden tomar nota, poner su teléfono allí. Dice la Biblia, Génesis 1.1. Desde Génesis 1.1 se está diciendo en la Biblia que Cristo es Hijo de Dios, pero no lo entendemos en la Reina Valera cuando lo leemos. Claramente dice él que desde Génesis 1.1 dice que Cristo es el Hijo de Dios. Que dice en la Biblia, Génesis 1.1, que Cristo es Hijo de Dios. Pero Génesis 1.1 lo que dice es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde dice ahí que Cristo es el Hijo de Dios? Se lo voy a decir inmediatamente. Resulta que cuando usted va a leerlo en hebreo, miren la pantalla. En el principio se dice en hebreo, Bereshit. Miren acá, ¿dónde está? Eso es en el principio, Bereshit, que quiere decir príncipe, primero, ¿qué más? Primicia, primer fruto, principal o cabeza. Lo saqué del documento más exacto y perfecto del planeta Tierra, que es la concordancia Strong, con cada palabra su significado original en hebreo y en griego, porque está en el Antiguo Testamento. El número 7225. Bien, mis amados, aquí en esta parte del video dice él que esa palabra, el principio, es traducida, como dice aquí, como lo puso, Bereshit, que significa príncipe, primero, primicia, primer fruto, principal o cabeza. Nosotros sabemos que tanto en el hebreo como en el español hay muchas veces que una palabra tiene diferentes significados y sinónimos también. Y en este caso en el hebreo, la palabra principio, que se escribe, como veremos más adelante, no como él dice aquí, sino como dice más adelante. Si ustedes ven, él utiliza en el principio es Bereshit y lo tomó, según él, que él dice, del documento más exacto y perfecto en la tierra, que él le llama la concordancia Strong y dice que es el número 7225. Vamos a la concordancia Strong, como ustedes ven en su pantalla, la concordancia Strong, aquí en la línea azul 7225. Lo vamos a ampliar, ponerlo más grande para que ustedes vean. 7225, Erechit no se escribe Berechit, sino Erechit. Dice que es de lo mismo del 7218. Vamos a ponerlo los dos al lado de uno del otro para que veamos. El presentador de la palabra en el video utiliza que Berechit es primero, primicia, principal, pero el contexto del verso al aplicarse en Génesis, que es Génesis 1.1, no usa el Bereshit de primero o príncipe o principal o primicia, sino, como dice aquí, 7225 Erechit, que es de lo mismo que el 7218, que es primero en lugar, tiempo, orden o comienzo, principio. Como tiene diferente significado, pero usted tiene que tomar la palabra correcta para completar la oración con exactitud, como veremos más adelante. Lo que quiere decir en el principio es en lo primero que Dios hizo en un espacio o lugar de tiempo, cuando Dios comenzó a darle el orden, como dice, comenzó orden en el principio. Dice que es del 7218, que es Rosh, que es de lugar, tiempo, comenzar, comienzo, principio. Por eso es que dice en el principio. Lo primero que comenzó a hacer Dios en ese tiempo, en el principio, fue dar orden. Hizo Dios los cielos y la tierra y comenzó a ordenar las cosas. También como vemos aquí. Escuche. Principio significa lo que hemos dicho. Entonces, en el principio creó, se dice en hebreo, dará,
ahí también está la numeración, el 1254. Dios, o sea, Elohim, que también a veces se escribe con H, entonces sería Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, ¿qué quiere decir entonces para los hebreos? ¿Qué quiere decir eso? Bereshit bara Elohim. Oye, hermano, lo que quiere decir. Dios creó a través del príncipe o de su primicia o del principal los cielos y la tierra. Dios creó a través de él. Elohim a través de la primicia, del primer fruto, que en español se traduce como principio. Pero el Bereshit no es solamente principio, sino lo primero que Dios da, el primer fruto que Él aporta, y por el medio de su primer fruto, su primicia, entonces Elohim, el Padre Dios, creó el cielo y la tierra. O sea que Génesis 1:1 dice, Dios a través de su Hijo creó los cielos y la tierra. Amén. Por eso es que no quería que nadie saliera, porque es la Biblia, no es el capricho de Ellen White. Como ustedes ven, mis amados, en esta parte del video, él está insinuando o dando a entender su enseñanza, su creencia, que él está diciendo de que esa palabra, el principio, es Jesús, que es el primer fruto, lo primero que Dios hizo. Y al final dice que él no quería que salieran porque es la Biblia, que no es un capricho de Ellen White. Vemos que no solamente está distorsionando la palabra de Dios, sino también atacando a los testimonios. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si se va a hacer o a dar la interpretación como él dice, no debiera de decir en el principio, sino por el principio o por el príncipe creó Dios los cielos y la tierra, o por el primero o por el primer fruto. Si se le va a dar la interpretación de que el principio es Bereshit, que es príncipe, primero, primicia, primer fruto, primera, principal o cabeza. Pero en el principio está hablando de un lazo de tiempo. No puede ser por el principio, por el príncipe, por el primer fruto o por el primero, sino en base de un estado de tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, lo primero que hizo Dios fueron los cielos y la tierra en el principio. Un lazo de tiempo. También vemos que él utiliza creó, es Barak, que está muy bien, del 1254, como ustedes ven aquí en su pantalla. 1254, Barak, que es crear, creación, creador, crear, criar, que hay muchas versiones de la Biblia que dice, y en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Eso está muy bien. También utiliza la palabra Dios, que es Elohim, y dice que lo tomó de Strong del número 433. Pongan mucha atención a esto. Elohim 433, pero cuando nosotros vamos a la concordancia, vemos que en la página 240, hablando cerca de Dios, está aquí ampliado, Dios, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice que es el número 430, no es 433. Explicamos esto. Si ustedes ven 430, aquí el 430 es Elohim, con M, esta es la pronunciación, se escribe con H, pero como sabemos que la H es silenciosa, es muda, se pronuncia Elohim, que es en plural, 430. Vimos que Génesis 1:1 está hablando del 430, que es Elohim en plural. Del 433, que es con minúscula, dioses, en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural, así especialmente con el artículo del Dios en mayúscula, del Dios supremo. Entonces ustedes ven, esto es tomado de la concordancia en la página 240. Entonces usted tiene que seguir de las 240 completo las 241 y sigue diciendo 430. Usted llega a la página 242 y sigue diciendo, y casi al final es que aparece el 433.
4:33. Una deidad en minúscula, y como es una palabra ordinaria, algunas veces se utiliza para la deidad en mayúscula, pero mayormente el 4:33, como es una palabra ordinaria, se utiliza siempre para una deidad en minúscula o para un Dios en minúscula. Lo ponemos los dos al lado y veremos que este es el correcto. 4:30 no es este. 4:30, Elohim en plural, que se utiliza siempre para hablar del Dios supremo. Si usted ve en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 4:30, Elohim en plural, que se utiliza para hablar del Dios supremo. Esa es la forma correcta que se debe de utilizar. Pero recordemos lo que nosotros aprendimos anteriormente de lo que significa Reshit, que es la palabra principio, que está hablando de lo primero que Dios hizo, que fue en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de un lugar, de un espacio de tiempo. Dios comenzó a ordenar. Comienzo, principio. De eso es que está hablando Moisés, inspirado por Dios, o sea, por el Espíritu Santo, cuando utiliza la palabra Reshit. En el principio, ¿qué fue lo que Dios hizo en el principio? Los cielos y la tierra. Porque el principio, como ya les dije, es el príncipe. También se traduce como príncipe. Eso, el principio es el príncipe o el principal. Ustedes ven en esta parte, él vuelve a reiterar, a decir que esa palabra principio es Jesús, es el príncipe, es la primicia, es el primer fruto. Eso es lo que él está haciendo en esta parte, dando a entender a la audiencia que él está oyéndolo, que esa palabra principio es Jesús, pero ya vimos que no es así, que esa palabra principio es Moisés hablando de un estado de tiempo cuando Dios comenzó la creación. El primer fruto de Elohim, el primer fruto de Jehová, a través de esa primicia o primer fruto, Elohim Jehová crea los cielos y la tierra a través de él. Génesis 1:1, comenzando la Biblia, comenzando el primer versículo. Ustedes ven, lo reitera nuevamente, que esa palabra principio es el primer fruto, lo primero que Dios hizo, lo primero que Dios creó, dando a entender que esa palabra principio es Jesús, es un ser. Pero como vimos en la concordancia, es hablando de un lapso de tiempo, un espacio de tiempo, un espacio de lugar en el tiempo cuando Dios comenzó la creación. Por eso cuando ustedes leen en Génesis 1:1, en el principio está hablando de tiempo, lugar, espacio. Lo primero que Dios creó fueron los cielos y la tierra. Entonces, ¿dónde que está la unidad de los seres creadores? No es en esta palabra, principio, ya que esto no es un ser, sino un espacio de tiempo. Es la palabra Dios, que sabemos que es Elohim, y se pronuncia Elohim, que esto significa dioses. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Eso fue lo que hizo Dios al principio, los cielos y la tierra. No es que esta palabra principio es Jesús, como aclararemos en este mismo video con Juan capítulo 1. No es como él dice, sino, si fuera así, entonces se escribiría por el principio creó Dios los cielos y la tierra, o por el príncipe creó Dios los cielos y la tierra, o por el primero o por el primer fruto. Entonces se destruiría la gramática que se utiliza para dar exactitud a este verso, a esta oración. En el principio, no por el principio o por el príncipe, sino en el principio creó Dios los cielos y la tierra, un lapso de tiempo cuando Dios comenzó a hacer la creación. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. El conocidísimo texto de Juan 1. Conocidísimo texto de Juan 1. Súper conocido. ¿Qué dice este texto? En el principio. ¿Dónde vimos esa palabra principio?
Ustedes ven, él mismo lo dice. En el principio, y ahora hablando en Juan 1:1, en el principio, y lo está mandando al libro de Génesis, hablando de un lapso de tiempo. Pero él sigue dando interpretación de que esta palabra principio está hablando de Jesús. Pero veremos cómo el mismo discípulo amado, inspirado por Dios, o sea, por el Espíritu Santo, va a hacer una separación y lo vamos a aclarar. Continuamos. Me están captando. Es una repetición, Juan 1. Otra vez, en el principio, era la acción de Dios, era la palabra de Dios a través de quien él actuó. En el principio era el verbo es acción, también me enseñaron en primaria. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Noten muy claro este verso. Estos dos primeros versos y lo vamos a leer más adelante también. Dice, en el principio. ¿Ven? O sea, lazo de tiempo. En ese lazo de tiempo, en el principio, era el verbo, o sea, Jesús. Y Jesús era con Dios. Y los dos estaban juntos en el principio. En el lazo de tiempo, en el lugar, en aquel tiempo. Estaba Jesús y dice que Jesús era con Dios. Y también dice que Jesús, el verbo, era Dios. Dice, él, el verbo, era en el principio con Dios. O sea, que estaban juntos los dos en el principio. No es que esta palabra principio es Jesús, sino que esto es un lapso de tiempo. Analicemos lo que dice Strong. Se ve muy pequeño, lo voy a agrandar. Principio, la palabra principio. Aquí está. Del Génesis 1:1, como leímos anteriormente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que el número es 72:25. Y en Juan, como ustedes ven aquí debajo, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, dice que es el 746. Ahora, ¿por qué la concordancia te da dos números diferentes? Sabemos que desde Génesis 1:1 hasta Malaquía, todo es escrito en hebreo. Y desde Mateo hasta Apocalipsis está escrito en griego. Por eso es la diferencia. O sea, que la palabra que se utilizó en hebreo, en Génesis 1:1, no es la misma porque en el Nuevo Testamento porque es escrita en griego. Tiene el mismo significado, significa lo mismo, pero son dos palabras diferentes. Por ejemplo, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Dice que es del 746, que en griego se escribe de esta forma y se pronuncia arhet. Dice que es del 756, veremos esto más adelante. Pero, ¿qué significa esto? Esta palabra, arhet, que escrita, que es la que se utiliza en Juan 1:1, dice de orden, tiempo y lugar. Principio. Esto es lo que significa un lapso de tiempo, de lugar, cuando Dios comenzó a ordenar las cosas. Dice que es del 700, tomado del 756. ¿Qué significa esto? Comenzar en orden de tiempo. Empezar, comenzar. Por eso es que dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y es lo mismo que se escribe en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es en lapso de tiempo que se está hablando. No quiere decir que en ninguna manera que esa palabra principio es un ser creado o engendrado, no creado, que esa enseñanza viene del credo católico. No dice eso. No dice que esa palabra principio es Jesús, sino que eso es un lapso de tiempo. Cuando Dios, Elohim, ellos unidos comenzaron la creación. Le pongo estas dos versiones de la Biblia para que lo entendamos mejor. Juan 1:1. En el principio era el verbo. Esa palabra verbo fue añadida después, pero se entiende que lo que quiere decir es la palabra. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, era en el principio con Dios. O sea que estaban juntos los dos en el principio, en el lapso de tiempo, en el lugar aquel cuando comenzaron ellos las cosas.
Esta otra versión lo dice un poquito más clara y mucho mejor. Dice, en el principio, un lapso de tiempo, la palabra o el verbo ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios también. El que es la palabra existía en el principio con Dios. O sea, que desde el principio los dos ya estaban juntos. En el principio. En aquel tiempo, en aquel principio ya estaban los dos. Vuelvo y repito, no es que esta palabra principio es el verbo, sino que esto es un lapso de tiempo y esto es un ser. El verbo es Jesús. Atención al importantísimo verso 3. ¿Qué pasa con este verbo? ¿Qué me dice el versículo 3? Pueblo allá, ¿qué me dice el versículo 3? Juan 1. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Bereshit bara Elohim. Elohim. Vemos aquí en esta parte que él sigue utilizando supuestamente el hebreo cuando esta parte es escrita en griego. Y vuelve a decir que esta palabra principio es Bereshit bara Elohim, lo cual no es así. Esta palabra principio no es Jesús, sino un lapso de tiempo. Y vemos el énfasis que él da al verso 3, y diciendo que todo es hecho por medio de él. Vamos a entender algo muy interesante acerca de este verso y de esta versión de la Biblia. Obró a través de Bereshit, la primicia, el primer fruto. Ahora me lo dice en castillo español, Juan 1:1. Ustedes ven, vuelve y lo dice de la misma manera. Pero este verso 3, esta versión que él utiliza, la R, se ve en su pantalla, RVA, aquí está un poquito más grande. Esta abreviación de Biblia se utiliza para dos versiones. La primera es la versión Reina Valera actualizada, el 2015, y la segunda es para Reina Valera antigua, que no es antigua, sino que esto es una nueva versión de la versión antigua. La vamos a comparar las dos más adelante. Dice en esta versión que él está utilizando, la Reina Valera antigua, como dije, no es antigua, sino una nueva versión. En estas versiones se utilizan para disminuir a Jesús, para quitarle su poder, su autoridad, su divinidad y hacerlo simplemente un siervo. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Vamos a compararla. Yo tengo esta Biblia, la Reina Valera antigua, que se llama Valera del 1602 purificada. 1602. Allí Juan, capítulo 1, verso del 1 al 4, dice lo siguiente. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios, o sea que estaban juntos los dos desde el principio. Dice el verso 3, para que ustedes vean la gran diferencia. Recuerden, esta es Valera del 1602 purificada. Hay otra versión de este mismo año que es la del Cántaro. Creo la vamos a ver más adelante. Dice, todas las cosas por él, no por medio de él, sino por él. Todas las cosas por Jesús fueron hechas. Y sin él, nada de lo que fue hecho fue hecho. En él era la vida, o sea que la vida estaba él. Él tiene vida en sí mismo, tiene vida propia. En él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero el verso 3 dice, todas las cosas por él, por Jesús, todas las cosas fueron hechas. Estas Biblias de este lado son las que salen de la traducción que hizo Jerónimo, de la Vulgata latina y de la Septuaginta que él tradujo al latín del hebreo. Esta es la versión que está utilizando el predicador en el tema que estamos analizando. La Reina Valera antigua, como dije, no es antigua, sino que es una versión moderna tomada de la antigua, pero ustedes saben que cuando se traducen cambian cosas y verán que todas estas que están aquí van a disminuir lo que es Jesús. Dice Reina Valera antigua, todas las cosas por medio de él fueron hechas, ¿verdad? Miren lo que dice esta otra, Reina Valera actualizada del 2015.
todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Ustedes ven cómo van denigrando a Jesús en cada versión más moderna que se hace. Y en esta versión le dicen ella. Y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Esta Biblia, la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica del 2003, que fue traducida en el 2003, muchas personas ven que dice Biblia Israelita. Inmediatamente piensan que estas Biblias están perfectamente, pero no es así. Les recuerdo nuevamente, recuérdense que los judíos nunca aceptaron a Jesús como Dios y mucho menos van a aceptar un tercero, al Espíritu Santo. Dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Cuando usted utiliza esta Biblia y dicen por medio de Él, usted le está quitando la autoridad, el poder, la divinidad de creador a Jesús. Miren estas Biblias del lado derecho en amarillo. Son las Biblias que todavía tienen noción del texto receptos o del texto recibido. Esta Biblia, Reina Valera antigua, que sí es la original, 1602, la Biblia del Cántaro, como la Biblia purificada que leímos anteriormente. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, no por medio de Él, sino por Él. La Biblia de Tyndale del 1534 al 36, todo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. La Biblia de Coverdale y de Matthews, que eran compañeros de Tyndale, que cuando Tyndale fue perseguido y quemado en la hoguera, ellos continuaron la publicación y la hicieron completa. Coverdale, dice Biblia de 1535, todas las cosas por Él fueron hechas. La de Matthews, 1537, todas las cosas por Él fueron hechas, no por medio de Él. Todas esas Biblias van a disminuir lo que es la divinidad y la eternidad de Jesús, porque Jerónimo tomó de Orígenes, las saplas de Orígenes, para traducir la Septuaginta. Y sabemos que Orígenes fue uno de los que comenzaron a decir que Jesús no era Dios. Continuamos con otras versiones. Biblia Católica Latinoamericana, por ella se hizo todo. Biblia Nueva Versión Internacional, que es la peor de todas, dice por medio de Él. La Nueva Biblia de las Américas 2005, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Biblia de Jerusalén, y como dije anteriormente, cada vez que la persona ve en Biblia de Israel, Biblia de Jerusalén, Biblia hebrea, piensan que están en perfecta condición, pero no es así, porque ellos nunca han querido aceptar a Jesús como Dios y mucho menos van a aceptar al Espíritu Santo. Biblia de Jerusalén, tercera edición, todo se hizo por ella. Y sin ella, miren cómo le dicen a Jesús, no le dicen Él, sino ella. Se hizo nada de lo que se hizo. La Biblia de John Wycliffe, que todavía tiene el texto Receptus 1382, All things were made by Him, traducido significa, todas las cosas fueron hechas por Él. Todas las cosas fueron hechas por Él, no por medio de Él. La Gran Biblia del 1539, todas las cosas por Él fueron hechas. La Biblia Genovesa del 1560 al 1599, todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas. No por medio de Él, sino por Él mismo. Estas otras dicen, Biblia Versión Israelitas Nazarena, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Biblia Universidad de Jerusalén, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de lo cuanto existe. Biblia Juanina, Septuaginta en español, todo por medio de Él fue hecho. Biblia de los Testigos de Jehová, la segunda peor Biblia que existe. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él. Y la Biblia que todavía tiene noción del texto resexto, como Noah Webster, Biblia del 1833, All things were made by Him. Todas las cosas por Él fueron hechas. Robert Einstein Textus Receptus Stephanos, muy buena, 1550, todo fue hecho por Él. Y de Teodoro Beza Textus Receptus, 1598, todo fue hecho
Por Él y sin Él nada fue hecho. Una gran diferencia lo que hace una pequeña palabra. Lo mismo sucede con Colosenses 1:16. Todas estas Biblias dicen, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todas ha sido creado por medio de Él y para Él. La Biblia de Tyndale acerca de este verso 1534. For by Him all things were created. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean majestad, sean dominio, sean poder, sean potencia. Todo fue creado por Él y para Él. Jesús es el creador. No es por medio de Él, sino por Él. ¿De dónde vienen estas falsas creencias? Como ustedes ven, de las traducciones que provienen de la Septuaginta, que tradujo Jerónimo, de la Vulgata. Estas versiones de la Biblia disminuyen a Jesús, a un ser creado o, como dicen el credo, a un ser engendrado, no creado, como ustedes ven en sus pantallas. De aquí donde viene todo esto, del credo que es hecho de los concilios de Nicea y Constantinopla. Como dice, creo en un solo Dios. Cuando usted cree en un solo Dios y Padre de todos, Jesús viene a ser un Señor o viene a ser un ser engendrado, no creado. Y el Espíritu Santo viene a ser una fuerza que emana de los dos. Creo en un Señor. ¿Ve? No es Dios, sino un Señor. Jesucristo, Hijo único de Dios. Nacido del Padre. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza o de la misma sustancia. De aquí que vienen todas esas enseñanzas introducidas por Jerónimos en la Biblia. Y la gran mayoría cree esto. Y eso es lo que está sucediendo. Jerónimo aprendió de las saplas de Orígenes, que es el que comenzó diciendo que Jesús no era Dios. Todos están siguiendo estas cosas. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede o que sale, le da mucho esa interpretación, que sale del Padre y del Hijo. Pónganse a pensar esto. Si de ellos sale un espíritu, de la misma manera que muchos piensan que de nosotros, cuando nosotros morimos, sale un espíritu. De aquí que viene todo esto. Eso es creer en la inmortalidad del alma. Eso es espiritismo. De nosotros, cuando nosotros morimos, lo que sale es el hálito de vida, el aliento de vida. No es otra alma viviente, como dicen muchos. No es así. De nosotros sale un espíritu, un hálito de vida, un espíritu de vida, no un alma viviente. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, o sea, Jesús se hizo hombre. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No te dejes engañar. Si Jesús es Dios, quiere decir que es eterno, que no tiene ni principio ni fin. Ahora, si Jesús es engendrado, no creado, tiene un principio y por ende es una criatura. No te puede salvar a ti ni me puede salvar a mí. Pero como Jesús es Dios antes de hacerse hombre, es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro sustentador. Mis amados, hasta aquí este pequeño análisis de este video. Y si lo amerita en un futuro, y tengo que hacer otro análisis del mismo video, Dios mediante, lo haremos para aclarar algunas dudas y ver cuáles son los engaños que Satanás está trayendo en estos últimos días. Mis amados, Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima. Maranata. Cristo viene pronto. Bendiciones.